Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo, estamos en el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, que coordinamos conjuntamente con la doctora Yolanda Trápaga. Yo les recuerdo, antes de iniciar con la conferencia, en fin, continuamos con el grupo de publicaciones de los cuadernos de trabajo del Sechimex. Hemos sacado este año 4 o 5 nuevos ejemplares. Los pueden bajar todos por internet, por favor háganlo en forma gratuita. Y reitero la invitación a todos para participar a finales de este mes, el 30, 31 de mayo y 1 de junio. Vamos a tener el tercer seminario internacional de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, casi 150 ponencias, más de 180 ponentes de 20 países. En fin, vamos a tomar este edificio. Lo único que hay que hacer es registrarse, ¿no? Entonces, el tema es China, con gente, los 4 ejes temáticos de la red. Entonces, en fin, van a encontrar temas económicos, culturales, aprendizaje del chino en La Habana, Buenos Aires, la Católica de Perú, pero también del español y del castellano en China, etc. ¿No? Entonces, esto lo hacemos cada 2 años. Ojalá nos apoyen ahí para difundir el evento que asiste. Por último, nada más les recuerdo, vamos a tener pues, este evento en 10 días, 2 semanas, y en junio vamos a tener 2 conferencias. Si bien ya no hay clases, los invitamos, lo van a recibir por correo electrónico. Vamos a tener 2 conferencias interesantes de un colega inglés que va a hablar sobre el sistema de salud en China comparativamente con Brasil, y vamos a tener a la doctora Lucía Chen de Taiwán, que nos va a hablar sobre las relaciones América Latina, China y Taiwán. Nada más. Muy contentos de que nos acompañe el doctor Federico Fernández. Actualmente, yo les recuerdo, es el director general de Cooperación Internacional de la Dirección General de Cooperación Internacional de la UNAM. Hace un par de meses con el nuevo rector. Yo les recuerdo, Federico es licenciado en Geografía, tiene un doctorado en Geografía por la Universidad de la Sorbona, es miembro también del SNI y del Instituto de Geografía de la UNAM. Y relevante también para nosotros, me parece, es que además de ser académico, él ha sido el representante y secretario académico del Centro de Estudios Mexicanos, tanto en Francia como en Canadá. Entonces, con él una experiencia relevante, muy bien, estas embajadas de la UNAM fuera de México, ¿no? Muy agradecido por tu tiempo, Federico, y yo les recuerdo la dinámica de la presentación, más o menos de 30 minutos, y con la posibilidad de tener un intercambio. Por favor. Bueno, muchas gracias. Me voy a poner de pie para... Gracias, bueno, a la Facultad de Economía primero, al Centro de Estudios China-México, a Yolanda Trápaga y a Enrique Dussel, que nos hicieron el favor de invitarnos para, más que hacer una presentación sobre las relaciones entre la UNAM y las instituciones chinas, para dar cuenta de algunos números que tienen que ver con esas relaciones. Muy parciales, son desde el punto de vista de la dependencia en la que estamos nosotros, que es la Dirección General de Cooperación e Internacionalización de la UNAM. Le pedí a Carolina Rosales que nos acompañara. Ella es quien gestiona muchos de los convenios con las instituciones chinas cuando las instituciones se acercan a nosotros o cuando nosotros nos hemos acercado a ellas para terminar haciendo convenios.
y además tiene alguna experiencia de estancia allá, entonces, y conoce bien las estadísticas y los datos que les voy a presentar, de manera que si hay alguna duda también ella me va a ayudar asistiendo en esto. Y quiero entonces decirles qué es lo que vamos a presentar, unos antecedentes de esto, de esta relación, de este intercambio entre la UNAM y las instituciones chinas. Y desde luego quiero terminar hablando de los retos y las tendencias. Vamos a atravesar por varias partes lo que son los convenios que tiene la DGESI, la movilidad estudiantil y académica, las actividades de difusión cultural y finalmente en este tema, ¿no?, de cuáles son los retos y la perspectiva, hacia dónde vamos. Y más que decirles yo hacia dónde vamos, yo vengo a preguntarles hacia dónde podemos ir, ¿no? Bueno, ¿sí se ve bien allí? ¿O creen que sí, verdad? Entonces, los antecedentes: en 2003 la UNAM firma un convenio con la Shanghai International Studies University, que es el primero que el GESI tiene registrado. Hace rato estábamos conversando aquí con Enrique que precisamente lo que tenemos es una falta de coordinación en las iniciativas. Hay muchísimas iniciativas en facultades, en institutos, en centros, para establecer relaciones internacionales con diferentes países, y con China hay bastante, pero bueno, lo primero que tenemos registrado y lamentablemente es lo que oficialmente se reconoce solamente, se da en 2003 con esta firma, pero es en realidad en 2011 donde podemos registrar las primeras movilidades estudiantiles con alguna institución china. Para 2012 es un año importante porque es cuando se crea formalmente, en noviembre de ese año, la sede UNAM China, el Centro de Estudios Mexicanos en Beijing, y esta es una foto de la inauguración de ese centro. Y entonces, a partir de 2012 se ha impulsado la creación de redes y colaboración y vinculación institucional entre la UNAM y diversas instituciones de educación superior y organismos de China. Van a ver que sí, a partir de 2012 es importante. Yo creo que eso fue una especie como de redespertar de la relación entre la UNAM y las instituciones chinas. Solo como ejemplo les voy a decir cuáles son los convenios. Tenemos ahorita vigentes 29 convenios con 18 distintas instituciones, algunas instituciones más de un convenio. Aquí en negritas destacamos algunas de las instituciones, de las 18 instituciones que nos parecen relevantes por la propia clasificación que las universidades chinas tienen, ¿no? La Shanghai International Studies University, o la Tongji University, o esta otra, Renmin University, ¿no? Beijing Foreign Studies University, que es donde estamos instalados, y Peking University. Al mismo tiempo, hay muchas instituciones de aquel país que nos han estado buscando. Hay un gran interés en América Latina en general, en particular en México, y estos son cuatro convenios que estamos ahorita gestionando. En realidad son 8, porque hay un específico y uno general para cada uno, y la idea general es promover la colaboración entre las partes a fin de realizar conjuntamente actividades académicas, científicas y culturales en áreas de interés común, es decir, lo más amplio y vasto que se pueda, para permitir precisamente retratar las necesidades de los académicos, de los estudiantes de la universidad, de nuestra universidad. En cuanto a la movilidad estudiantil, tenemos saliente, quiere decir los estudiantes que de nuestra universidad se van a diferentes universidades en China. En 2011 fueron 2, luego tuvimos 4 en 2012, y ya ha ido creciendo hasta el año pasado que teníamos 15. O sea, realmente se está haciendo eficaz esta salida de nuestros estudiantes hacia China, a pesar de las dificultades que hay respecto en comparación con otros destinos, en donde el idioma probablemente sea uno de los obstáculos a vencer siempre.
Todavía hablando de esta movilidad saliente de nuestros estudiantes, tenemos alumnos de la UNAM que realizan sus estudios de posgrado en China con becas del Consejo de Becas de China. No tenemos todos los datos del posgrado de la UNAM. Todo eso lo estamos tratando de recoger. Es una gran carencia que tenemos. La universidad es tan grande que a veces las fuentes en donde tenemos que ir a buscar son muy disímbolas y lo manejan de manera distinta, entonces tenemos que unificarlas porque nos interesa presentarnos como una universidad internacionalmente muy robusta en varios campos, y China debe ser necesariamente ser uno de ellos. Entonces aquí tenemos en estas instituciones 1, 1 y 5 estudiantes salientes. En cuanto a la movilidad estudiantil entrante, es decir, los estudiantes chinos que vienen a nuestro país, nivel licenciatura, tenemos entre 2011 y 2015 41 estudiantes repartidos así en estos años, de manera que también hemos podido constatar cómo está creciendo. Todavía en la tema de la movilidad entrante tenemos estos 19 alumnos que entre ahorita y 2017 más o menos estamos calculando o ya sabemos que van a venir. También tenemos aquí algunos datos del CEPE que son, esta es movilidad digamos en general procedente de estas universidades y estos grados, licenciatura y posgrado, pero aquí en el CEP estamos hablando de alumnos que vienen sobre todo a lengua, ¿no? al español. Ahora, en cuanto a la movilidad académica, es decir, los profesores, los investigadores, técnicos académicos que salen, son pocos también, entrantes son más, y vienen de estas instituciones, ¿no? International Society for Music Education, Universidad de Pekín, Centro Sichuan, South China Normal University, y los entrantes vienen también Peking University, Chinese Academy of Science, Central Conservatory of Music. En música hay varias cosas interesantes que nos atraen mutuamente, ¿no? Ahora, en cuanto a la matrícula de estudiantes chinos, según las fuentes del Centro de Enseñanza para Extranjeros, tenemos, esto es el total de los alumnos extranjeros que llegan al CEPE, y estas cifras son las de los chinos que vienen al CEPE. Entonces, por ejemplo, si comparamos, aquí se puede ver cómo no nada más ha crecido el número total, estos 181, sino cómo en porcentaje tenemos aquí ya casi tenemos 20% de alumnos que llegan al... O sea, hay un gran interés de China por nosotros. Alumnos de chino por nivel en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, en el CELE. Bueno, vemos que en los primeros niveles siempre hay más, ¿no? Hacia los niveles más avanzados hay menos estudiantes, pero algo interesante es en las solicitudes de dónde provienen. Por ejemplo, las facultades de Ciencias Políticas tienen 100 personas que han solicitado entrar a estudiar chino, de esta facultad 94, y así en ese sentido hasta se ven claramente, digamos, algunas áreas, algunas facultades que tienen mayor interés en aprender chino por alguna razón, probablemente distintas las razones. En difusión cultural hay varias cosas, por ejemplo, de nuestra fuente de Dirección General de Fomento Editorial tenemos esta acción editorial de la Alianza Académica Latinoamericana en China. Esta es una fotografía del stand de la 22ª Feria Internacional del Libro en Beijing en agosto del año pasado, y una serie de convenios que se suscribieron, de los cuales más o menos la idea de salida es que tengan unos 2 títulos para ser traducidos entre 2016 y 2017. La idea también es que estas traducciones vayan incrementándose. Por supuesto, todas estas actividades no dependen de GESI. GESI lo que hace es de alguna manera recoger los datos para irlos unificando. Todavía están muy dispersos,
Les prometo que la próxima vez que me inviten van a estar más conectados. También dentro de difusión cultural, la Dirección de Literatura nos habla de este segundo coloquio internacional de estudios chinos y mexicanos, el diálogo al entendimiento, que se realizó en 2014, por ejemplo, grabación de cuentos para la página digital de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, entre otras actividades. El desarrollo de este proyecto, del que les puede hablar después Carolina si quieren, que es la inauguración del Rincón UNAM, también con datos de la Dirección de Literatura. También de difusión cultural, la Dirección General de Música nos ha participado de este festival de música china clásica y contemporánea en la UNAM el año pasado, en donde además se acompañó de conferencias, talleres y conciertos. En ese mismo festival hubo varias presentaciones y los organizadores, aquí los estamos repertoriando para identificarlos, que son siempre potenciales aliados, probablemente ustedes los conocen a todos y los tengan muy presentes, ¿no? Facultad de Música, la Dirección General de Música de la UNAM, el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en China y el Conservatorio Central de Música de China. Todavía hablando de difusión cultural, la Dirección General de Actividades Cinematográficas y la Filmoteca de la UNAM, varios eventos, por ejemplo, la segunda muestra internacional de audiovisual científico, hay un importante ingrediente de contenido chino. En 2014 el cine documental mexicano contemporáneo también se presentó en el Instituto Cervantes de Pekín. Entonces, como se ve, aquí hay varias actividades, unas allá y unas acá, y más o menos el conteo o la recopilación de esta información la estamos haciendo para tener un panorama más completo de las distintas actividades. Hubo un día del idioma español en China, en donde también se presentó un largometraje, no sé si lo conocen, La historia en la mirada, una fabulosa reconstitución de un recorrido por el centro de la ciudad que hizo la UNAM hace unos años, y que ambientó con sonidos, bueno, en fin, es toda una joya de la producción de aquí de casa. Y el ciclo de maestros de animación china en septiembre de 2014 también aquí en la UNAM, y en 2016 el ciclo de cine Cervantes en el Instituto Cervantes de Pekín también. Bueno, tendencias y retos. Desde luego, sí, con esto terminamos y vamos a pasar a una discusión que yo creo que va a ser más fructífera que la propia presentación. No es una presentación académica, es una presentación justamente administrativa, porque lo que nosotros hacemos es un trabajo administrativo que hace que lo que ustedes hacen, académicos, pueda ser realzado, pueda ser realmente conducido y llevado hacia donde ustedes quieren. Nosotros estamos de alguna manera para facilitar y favorecer las iniciativas que ustedes tienen y que a veces no saben exactamente cómo se desarrollan. Para eso estamos. Entonces, ¿cuáles son las tendencias y los retos? Desde luego, incrementar las oportunidades de cooperación para la comunidad estudiantil, artística, académica y de investigación entre la UNAM y las diversas instituciones de educación superior y organismos de China. Claro, ¿no? Eso es lo que queremos, que eso sea creciente. Queremos detonar en la UNAM un interés también por el idioma, por la cultura y por la educación en China, de manera recíproca, saber qué nosotros podemos ofrecer y sobre todo qué es lo que podemos nosotros obtener también de esa relación. Y desde luego hay varias áreas de oportunidad que encontramos, diferentes cátedras que se podrían establecer, se podrían reimpulsar con estas instituciones de investigación o de educación superior chinas. Desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, ya sea de profesores e investigadores de nuestra universidad con otras universidades mexicanas y terciando siempre con alguna universidad de aquel país, de manera de potenciar los esfuerzos y no dividirlos. Hay interés por China en varias instituciones mexicanas,
y yo creo que la UNAM está a la cabeza de esas iniciativas y de alguna manera es capaz de conducir y de liderar, por así decirlo, estas iniciativas hacia China y hacia otros países, desde luego. Buscar alternativas de financiamiento, esa es otra de las áreas de oportunidad, con los gobiernos, con las propias instituciones de educación superior y con distintas fundaciones para los fines que tengamos, fines académicos. Ahora, no voy a entrar en materia de economía, por supuesto, simplemente lo que tenemos en el fondo de una reflexión sobre las relaciones internacionales que la UNAM quiere es la relación internacional de nuestro propio país con los demás países, es decir, en dónde estamos, qué es lo que queremos como país y por lo tanto cuál es el papel que le toca jugar a la universidad dentro de eso que queremos como país. Desde luego hay muchas versiones de nuestro propio país, pero dentro de esas versiones yo creo que algo que permite que la universidad tenga toda esa flexibilidad, y más bien esa flexibilidad lo que permite es que tengamos nuestras varias versiones de país y de internacionalización al mismo tiempo ejecutándose. Yo creo que esto no obsta unas versiones y otras para que finalmente podamos concretar apoyos y concretar relaciones y convenios con instituciones de otros países. En el caso de China, quizá lo que pudiera, no diría yo asustar, pero sí lo que necesariamente tiene que ponerse en la mesa es una pregunta, es cuáles son las precauciones que debe tomar la UNAM, y esta es una pregunta que yo vengo a hacer, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Las precauciones que debe tomar la UNAM al momento de firmar convenios con una potencia económica, en el caso de China, en el caso de otros países también, pero finalmente desde el punto de vista administrativo es muy fácil firmar un convenio, es más difícil después ir buscando los contenidos de ese convenio, es decir, a los académicos y a los estudiantes que quieren participar en el intercambio, pero es aún más difícil encontrar el sentido o darle el sentido a largo plazo de esta relación entre nuestra institución, a la que queremos y a la que queremos también proteger, y a nuestro país, ¿no? De cosas o de eventos que ocurren a veces con otros de los socios que tenemos en otros países. Por ejemplo, voy a hablar de un caso que no tiene que ver con China, pero que tiene que ver con un socio importante de México, que es Canadá. Y Canadá tiene muchas caras también, como nosotros tenemos muchas caras. Tenemos nuestra cara oficial o diplomática entre los dos países, pero tenemos también nuestra cara académica, y en esa cara y esos intereses académicos encontramos a nuestros pares con los cuales discutir sobre diversos problemas en Canadá o con Canadá que no son comunes. Y al mismo tiempo hay una cara económica, industrial, empresarial, que tiene otras visiones, y que, por ejemplo, nosotros sabemos, en el caso de nuestro país hay un enorme interés de Canadá por la minería que se puede desarrollar en México. Entonces, nuestra pregunta, cómo la institución responsable, la dependencia responsable de algunos de los aspectos de relación internacional de la UNAM con otras instituciones exteriores, es qué es lo que opinan los académicos también de ese tipo de relaciones. En el caso de la minería con Canadá, pues hay una muy diversa manera de entenderlo. Entonces, ahí la pregunta sigue siendo válida. ¿Cuáles son las precauciones que nosotros debemos tomar a la hora de firmar convenios con una universidad o con una empresa canadiense? Porque hay empresas chinas, déjenme decirles, que se están acercando mucho a la UNAM para firmar convenios. Nosotros de repente nos sorprende, porque ¿qué es lo que desean las empresas chinas cuando se acercan a México? La tabla que puse antes, que no es sino un retrato de una pantalla de un periódico peruano, en donde plantea el asunto de las grandes inversiones que tiene China en América Latina,
pues lo que mueve es un poco a la reflexión, qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que podemos perder, ¿no? O sea, qué es lo que tenemos que cuidar, porque lo que vamos a ganar ya lo sabemos, tenemos muchísimo que ganar y hay, la tarea de GESI es empujar, es impulsar hacia todos los puntos geográficos la relación internacional de la UNAM con instituciones de educación superior y también con otras entidades no necesariamente de educación superior. Pero bueno, la pregunta ahí se las voy a dejar. Otra de las preguntas también es una cuestión más de cuál es nuestra capacidad, hasta dónde podemos responder y cumplir los acuerdos que celebramos con China. Les decía que hay varios convenios en puerta y hay más estudiantes chinos que vienen de los que nosotros podemos enviar, de lo que nosotros podemos enviar en este momento. A lo mejor en el futuro tenemos la capacidad de duplicar los que, o seguramente vamos a tener la capacidad de duplicar los que estamos enviando y apoyando para ir con becas a China, pero el obstáculo de la lengua, el obstáculo de la distancia, el obstáculo del desconocimiento de nuestros propios socios, a veces nos hace plantearnos, bueno, ¿hasta dónde tenemos que seguir firmando convenios? Es una pregunta que yo también les quiero hacer, porque cada convenio que la UNAM firma es un compromiso que hay que honrar y que hay que cumplir. No podemos firmar convenios en el vacío. Bueno, eso se hacía antes para una foto al final del convenio, ya no se hace más. Ahora lo que queremos es que esos convenios tengan contenido, es decir, tengan gente como ustedes que está haciendo uso de ese instrumento que les permite relacionarse con otro país. Otra pregunta es cuál es nuestra capacidad real, reformulada la pregunta es cuál es la capacidad real de respuesta en términos de lengua y disposición para realizar estos intercambios, que es lo que decía hace un momento. Y finalmente, cómo interesar a nuestros alumnos y académicos en la cultura, la lengua y las oportunidades que ofrece China, que son muchísimas y que seguramente tienen que ver con la difusión que hagamos de todo esto, pero también con el trabajo conjunto. En la UNAM hay muchísimas iniciativas que tienen que ver o tienen como destino China y no las hemos sabido integrar, no las hemos sabido hacer un cuerpo completo de todas ellas, y entonces al estar disgregadas pues pierden fuerza, pierden eficacia y pierden presencia en la propiedad china. Entonces, ¿cómo hacerle para integrarlas? Estas son preguntas que yo les dejo más bien antes de venir a responderlas. Tenemos alguna idea nosotros, pero en realidad esta nueva administración que está empezando y que está viendo estos asuntos, pues quiere desde luego recoger opiniones de la comunidad universitaria. Gracias. Muchas gracias, Federico. Pues tenemos un excelente tiempo para tener un intercambio. Nosotros normalmente juntamos 3 preguntas para que tengan tiempo de responder, si les parece. Y a mí me gustaría preguntar una pregunta al principio que me puedo imaginar que a algunos les pudiera interesar, en términos concretos. Estamos hablando acá de la DGCI. En términos concretos, para un estudiante de licenciatura que esté interesado usar algunos de estos convenios que existen, ¿cuáles son los instrumentos que ofrece hoy en día la UNAM para ir, ya sea por un periodo de un par de semanas, si es que existe la posibilidad, o de ir a algunas de estas universidades por un semestre? ¿Cómo un estudiante de licenciatura puede usar estos instrumentos? Una pregunta, por favor, si tienen preguntas, den su nombre, su adscripción. Juntamos 3 preguntas y respondemos. Por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Amelia González. Vengo del posgrado en Estudios en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas. Mi pregunta tiene que ver con los intercambios, porque actualmente estoy cursando, finalizando el segundo semestre de la maestría,
y me gustaría hacer estancia académica en China. Es mucho más claro ver cuando se trata de un intercambio académico de un semestre de ver clases a una estancia, que es una figura diferente. Se hace difusión del intercambio, pero no de la estancia, ni cuáles son ni los requisitos, ni realmente uno a quién debe contactar o con quién debe hablar para hacer este tipo de intercambios, que pues sí son diferentes, porque uno ya tiene una beca, o sea, ya uno tiene el apoyo económico y académico para hacer realizar este tipo de intercambios. Gracias. Buenos días, Ramón López, doctorado en Estudios Latinoamericanos. Antes para intentar responder una pregunta que usted hace en términos de la relación entre universidades, ¿qué tanto conocemos la cultura institucional de las universidades chinas? Que es tan diversa y no es lo mismo la de Beijing que la City University de Hong Kong. Entonces, esa es una cuestión. Y sobre eso, ¿qué tanto saben ustedes de los acuerdos que hace como un año y medio, sobre todo a la unidad de posgrado, donde en ese momento estaba el doctor Raclet y otro grupo de coordinadores, fueron a China a firmar acuerdos, específicamente creo que con la Universidad de Beijing, en donde incluso parece que había ahí la posibilidad de una maestría conjunta entre la UNAM y esta universidad. Entonces quiero saber qué tanto saben ustedes sobre esta cuestión y la información sobre los acuerdos en investigación. La movilidad es importante, pero a mí me interesan mucho los acuerdos que se hayan firmado. ¿Dónde pueden encontrar información específica de aquellos acuerdos que tienen ustedes registrados de investigación científica, social, etc.? Esas serían mis preguntas. Si quieren responder y hacemos preguntas. Bueno, sobre sobre las oportunidades para desplazarse tanto en licenciatura como en posgrado, voy a juntar las dos preguntas primeras. Hay varias convocatorias que atañen a estos dos niveles de estudio. Y por lo tanto varios formatos en los que puede tomar, varias formas que puede tener la movilidad. Una es desde luego lo que se llama movilidad propiamente dicha. En el caso de licenciatura, un alumno de licenciatura en este momento lo que puede hacer es entrar a nuestro sitio electrónico y en nuestra página va a encontrar, lo primero que va a encontrar es la convocatoria de movilidad estudiantil de licenciatura para 2017, primavera de 2017, y va a aplicar y inmediatamente se van a explicar todos los requisitos y todas las fases que tiene que ir llenando. Básicamente lo que necesita es ser un alumno regular, tener un promedio mínimo de 8 y saber, por ejemplo, dependiendo del destino, pero en este caso sería probablemente si la formación a la que quiere acercarse es en inglés, en el caso de China, tendría que tener una forma de probar que tiene cierta suficiencia, ¿no?, en el idioma, en cualquiera de los idiomas a los que vaya a hacer. Si cumple con eso, es muy difícil que se quede fuera, lo cual quiere decir que hay bastante oportunidad, sobre todo en un destino como China, hay bastante oportunidad de irse. No quiere decir que no haya muchos candidatos, cada vez hay más candidatos, cada vez va a ser más difícil, pero cada vez la tarea que tiene DGSI es abrir más lugares, es buscar más lugares, hacer más convenios en donde haya más destinos a donde poder ir. Si lo que quiere es una estancia más corta, por ejemplo, ahorita estamos negociando con la SEP y con Fundación UNAM un convenio en el cual, además de movilidad, hay la posibilidad de hacer una estancia de investigación desde la licenciatura, por ejemplo, para la tesis, se de cuenta, de unas 6 semanas, 5 o 6 semanas en distintas universidades. De hecho, también esta convocatoria la vamos a anunciar. Lo que pasa es que es una convocatoria que, como negociamos con la SEP la tiene que emitir primero, pero yo les puedo adelantar de una vez si tienen algún conocido interesado en esto o si ustedes mismos están en este caso, que
los requisitos son exactamente los que yo acabo de decir para la movilidad semestral, pero en este caso lo único que tienen que encontrar es que la universidad a la que van de destino aparezca en una lista de instituciones con las que tenemos convenio general, y algunas que no tenemos convenio que también pueden aparecer allí, porque al ser una estancia breve, nosotros lo que vamos a hacer es cubrir también los gastos de la inscripción que haya que hacer. O sea, hay bastantes oportunidades. En el caso de posgrado que tenía que ver, les aclaro, DGESI se encarga sobre todo de la movilidad de licenciatura, pero en el caso de posgrado la conocemos también. Hay lo mismo, hay una convocatoria semestral más o menos, casi han sido regulares las convocatorias semestrales, y permiten hacer movilidad de un semestre, normalmente hacia el tercer semestre de la formación. Es lo ideal, de manera que si tu formación tiene 2 años, en tu cuarto semestre regreses y termines con tu tesis y puedas recibirte, pero que el tercer semestre que tú te desplazas no tengas no tengas ningún obstáculo, más bien que tengas la posibilidad de acreditar tus materias allá y sean revalidadas. También pasando de esta movilidad en posgrado, bueno, perdón, en posgrado también hay algunas apoyos que se dan puntualmente a los alumnos, por ejemplo, para asistir a congresos, para hacer estancias de más corta duración. Si es un semestre, esperas a la convocatoria de movilidad. Si es una estancia más corta, con tu coordinador o coordinadora, tú puedes hacer una solicitud, y normalmente el posgrado tiene asignados unos montos a cada uno de los programas, entonces también lo pueden hacer. Entonces eso es lo ideal. De todos modos, en nuestra página, que está en reformulación, nosotros vamos a tratar de ir concentrando toda la información sobre estas convocatorias, pero en este caso, en la convocatoria, se puede buscar en la página del posgrado. Ahí está. Y la última de las preguntas que tienen que ver también con lo que se hizo en el periodo administrativo pasado con el doctor Juan Pedro Laclet, con China. Yo quisiera que nos dijera Carolina, que estuvo parte de la gestión de este tipo de eventos, en qué condiciones está y qué noticias nos tiene. Gracias, buenos días. Sobre este tema, pues igualmente fue un trabajo conjunto del Centro de Estudios Mexicanos de la sede de la UNAM en China, con la Coordinación de Estudios de Posgrado, también con la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Ahorita el convenio ya está firmado, son unas maestrías y unos posgrados. Realmente hay dos proyectos, uno que es una maestría en traducción simultánea para preparar profesores maestros en traducción simultánea chino-español y español-chino. En este caso también hay otro proyecto que es el de las maestrías conjuntas con la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. El proyecto no solamente está con esta universidad, es con varias universidades. Sin embargo, el convenio que está firmado con la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. La información que tengo pues es que se está trabajando para definir los últimos detalles del programa, pero el convenio ya ha sido firmado. Todavía se puede decir que no se abre completamente, pero yo creo que para el próximo año, el próximo año académico, ya se va a iniciar con la primera generación de estas maestrías. Muchas gracias. Hacemos otra ronda de preguntas, por favor. Buenos días, mi nombre es Adriana Gracias, soy secretaria de Intercambio Académico de la Facultad de Economía, y mi pregunta está relacionada con si se conoce cuál es el porcentaje de asignaturas que se enseñan en inglés en las universidades chinas y en comparación con las que se enseñan nada más en el idioma chino, porque sí hemos tenido en el pasado algunos que han solicitado movilidad, pero resulta que las materias que les interesan solo se imparten en chino. E incluso un alumno de una facultad, no de economía, en una ocasión tuvo que cancelar su movilidad porque se enteró que las asignaturas que le interesaban se impartían nada más en chino. Entonces,
¿hasta qué punto se ha mejorado en enseñar más asignaturas en inglés? Ya que los alumnos van preparados con su constancia de idioma, se les pide el TOEFL IELTS, el AIST académico, para que puedan ellos cursar asignaturas en inglés. Muchas gracias. Creo que había acá un segundo y tercero. Por favor. Mi nombre es Carlos Figueroa y yo, bueno, soy estudiante de la Universidad de Fudan y de Tsinghua en China. Y en base a las preguntas es, ¿cómo puede asegurar la UNAM que uno como estudiante en China tenga la disponibilidad de información que un chino puede tener en la UNAM? Todas las bases de datos y esas situaciones, porque creo que aparte del idioma, pues ellos protegen mucho los datos. Y supongo que por eso también vienen las empresas a buscar esa información a la UNAM. Entonces, ¿cómo se puede asegurar una equidad en la información uno como estudiante mexicano cuando llega a esas universidades con las que tenga convenio? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Si le pasa adelante, Félix Zurita, investigador independiente. Yo tengo bastante experiencia, fui de las primeras generaciones que estuve en Liu Shuaishan allá en China. Y bueno, tengo tres cosas. Me llamó la atención que no había estudiantes de ingeniería que estudiaran en China y se supone, aquí nos anunciaron el trimestre de enero 200 estudiantes de ingeniería a China. Han ido, ¿por qué no se fueron preparados? Porque yo considero, yo soy políglota, que es fundamental que cuando uno vaya a un país se sepa el idioma, no solo por las clases, sino por la vida cotidiana. Primera. Segunda, una sugerencia que ya les hice hace antes. ¿Por qué no se hace un club de conversación chino-español? Porque un idioma lo hablas porque lo hablas. Si no, y se lo sugerí hace como 3 años aquí, para que evidentemente esos chinos que vienen más aquí que los mexicanos. De hecho, hay otra cuestión que no tiene que ver con el Politécnico. He insistido que se den clases y nada más han venido estudiantes chinos. Y la tercera es, vi entre las personas, hablando de que es amiga mía del Instituto de Conservatorio de Música, que ya ha venido un par de veces aquí, cuyo esposo, Pedro Mendoza, está haciendo desde hace 3 años una película chino-mexicana, pero el financiamiento de IMECINE le ha fallado. ¿Qué opciones habría que la UNAM también apoyara ese proyecto a través de ustedes? Porque él es reconocido como fotógrafo en Berlín, tiene, no sé si lo conozcas tú, pero es muy conocido, es profesor allá en China. Creo que sería conveniente que la UNAM pudiera, esa película que tiene que ver entre China y México, que a ver si se pudiera apoyar, porque vi que tenían esto. Bueno, otra cosa es Juan Ruy, que también traté de traer al MUAC. O sea, yo podría servir como puente también para que estudiantes, artistas chinos vengan a la UNAM. No sé si es a través de ustedes o por los videos que digo, cómo es la forma de poder traer a esa gente. Gracias. por favor. Sí. Bueno, en el porcentaje de materias en inglés, no sé si tú tienes alguna idea más clara, porque depende definitivamente de cada una de las instituciones. En cada institución es diferente y cada formación dentro de la propia institución estará balanceada de manera diferente. No sé si tienes alguna... Gracias. Bueno, tal como le comenta el doctor, depende de cada universidad. Hay universidades en ciudades un poco más pequeñas, como lo es Hangzhou, que ya tienen licenciaturas completas en inglés. El problema, por ejemplo, de este tipo de licenciaturas es que obviamente están enfocadas para que los chinos aprendan inglés. Lo mismo que hacemos aquí en la UNAM, la Facultad de Contaduría tiene sus cursos, algunas materias que imparten en idioma inglés, pero son, bueno, no quiero decir clausuradas, pero son preferentemente para alumnos UNAM para que perfeccionen su idioma inglés. Lo mismo pasa en China. Algunas universidades, por ejemplo la Universidad de Pekín, la mayoría de sus clases en inglés están enfocadas al área de humanidades. Hemos tenido alumnos de ingeniería o incluso de derecho que quieren ir a estudiar a la Universidad de Pekín, pero las materias que se abren en inglés están más
son más hacia las áreas de ciencias políticas, de relaciones internacionales, incluso algunas de economía. Ahí es donde le tenemos los problemas con las materias. En las universidades medianas, igualmente actualmente el porcentaje más o menos de las clases en inglés es del 15% en un promedio en las medianas. En las grandes pues también hay maestrías y posgrados completamente en inglés, pero nuevamente se podría decir que para estudiar todo el grado completo, ya sea licenciatura, maestría, pues doctorado. Bueno, sobre la segunda pregunta sobre la seguridad de la información, me gustaría que me aclararas un poco más la situación. Es que cuando, por ejemplo, estás allá y quieres como saber en qué ciudad, en qué provincia está teniendo, no sé, una tendencia de crecimiento, por decir, no sé, consumidores de tal cosa, es muy difícil para nosotros tenerla. Y creo que, o sea, en la UNAM, un extranjero sí puede tener esa información y uno como mexicano allá no. Entonces creo que es una desventaja muy grande y no sé si cuando se firmen acuerdos uno como extranjero también pueda tener cierta información porque está muy bloqueada, digo, en sí por el país como es. Eso es como un reto muy grande que creo que se debe de tomar en cuenta en los acuerdos con los convenios. Casi que en la pregunta va la respuesta, ¿no? Es más bien una cuestión del país. En los convenios pues sería muy difícil tratar de expresar esta inquietud, que además es una inquietud probablemente muy, muy particular de algunos de los aspectos, en donde el país que nos recibe pues tiene todo el derecho de hacer lo que decida hacer. Nosotros lo haremos acá, ¿no? Tenemos el derecho de poner nuestra información más libre o menos libre, pero sí es una cuestión que probablemente nos escapa. Hay varias cosas de las inquietudes que alcanzo a percibir que nos escapan, ¿no? Nosotros somos una entidad pequeñita dentro de la universidad que trata de agilizar algunas de las iniciativas académicas que hay en materia internacional, pero hay algunas cosas que nos escapan del todo. Esta probablemente sea una de ellas. La tercera son varias preguntas, una serie de preguntas. ¿Por qué no tenemos en nuestras estadísticas a muchos estudiantes de ingeniería? No me fijé si venía toda esa, si estábamos hablando, si escapaban a los años en los que estábamos hablando nosotros, o en todo caso, lo que sí que quiero reconocer y hacer notar y plantear como una necesidad a resolver es que la falta de información, las iniciativas que han tenido las dependencias de la UNAM, pues son iniciativas de esas dependencias y mucho ha tardado la idea de que juntándolas podamos tener una sinergia que primero nos permita no repetir cosas y segunda nos permita no tener vacíos entre las iniciativas que se hacen. Exactamente. Ahora, yo creo que la iniciativa del doctor Graue de unir a la Dirección General de Cooperación e Internacionalización con las sedes de la UNAM en el extranjero. Aquí está el maestro Carlos Navarro, que es el coordinador de sedes, que tiene su asiento en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, aquí en el CEPE. Bueno, la idea del doctor Graue de unir estas dos es un gran paso para empezar otra vez a tejer transversalmente, a tejer horizontalmente y decir, bueno, no se nos escape la información, no repitamos cosas, no empecemos a tener iniciativas que ya tuvo otra dependencia, otros académicos ya empezaron con esas iniciativas, entonces tratemos de cerrar esos huecos. En eso estamos. Esperamos que en estos 4 años se logren cerrar lo más posible. Les prometo que no se va a poder todo, eso sí se lo prometo, porque a veces los académicos tenemos, ¿no? A veces unos celos absurdos y queremos mantener nuestra propia vinculación con alguien o nuestra iniciativa sin quererla compartir, sin darnos cuenta que eso es precisamente
el problema que va a hacer que no podamos crecer. En el momento que nosotros compartimos nuestra información, nos regresa enriquecida y nos presentamos como una universidad más sólida, ¿no? Sobre los clubes de conversación, por ejemplo, probablemente tendría que ver con el CELE. En el CEPE hay iniciativas interesantes en este sentido, a veces las organizan los propios estudiantes. Entonces tendríamos que ver si en el CELE podría emularse algo parecido, o si no es que existe, a lo mejor existe y no lo conocemos. Yo pensaba en una cafetería igual, que sea, que yo sé que hay de otros idiomas, me gusta ver qué es lo que está pasando. Claro. Otra de las cosas que nos escapa es esta idea de que si un proyecto de una producción cinematográfica podríamos nosotros hacer alguna gestión que favoreciera eso. Bueno, también nos escapa, pero creo que al ser internacional, pues sí podríamos hacer, no tendría yo ninguna ocasión en que se hiciera una comunicación, o que esta vez estuviéramos estableciendo algún tipo de comunicación con el CUEC o con alguna Cinemex, ¿no? Pero que sí, cambiaban. Entonces, este señor es un joven muy brillante, amigo mío, cuya esposa también iba a tocar aquí a México. O sea, no es con la UNAM. No, él es profesor allá en la Universidad de Avellino, pero que es egresado de la UNAM también. Entonces, muchos de nosotros, ¿no? Sí. Bueno, un poco más difícil, pero pues seguramente algo se puede hacer, por lo menos para comunicarnos en ese mismo sentido. Y esto de traer gente, por ejemplo, a través de los convenios hay mucha movilidad de académicos, y como se vio, hay académicos que están viniendo. Aquí la idea es, si a uno de nosotros nos interesa traer a un académico a la UNAM, lo que hay que hacer es identificar cuál es ese académico y orientarlo para que tenga un apoyo. Seguramente en China las cosas funcionan de otra manera, pero hay muchos apoyos para sus académicos para venir. Estaba yo en China cuando vine a México, invitado por Toledo, lo mandé aquí y hubo problemas de coordinación. Entonces, ¿cómo hacer muy conocido en México? Pueda tener una discusión. Como hay cambios ahora, no sé. Ahí también sería difusión cultural de la UNAM, y algo que también podríamos nosotros hacer es avisar a la difusión cultural de la UNAM sobre el interés que hay esto. Siempre a través de un escrito, ¿no? Si nosotros nos llega un escrito, ese escrito lo usamos sin ningún problema. A mí me gustaría ponerle aquí las preguntas que teníamos, y ahora que sea una de las preguntas, ¿no? Menos esta. Esta primera. Entonces, esa es una de las preguntas para el auditorio. Digo que independientemente de las respuestas que obtengas, si nos lo permites, esto lo subimos a internet y ten la certeza de que habrá gente que responderá, ¿no? Entonces, no sé si alguien quisiera hacer referencia a las preguntas que señalan. A ver, 1, 2, 3. Si se presentan, por favor. Buenas tardes, soy Jessica González, colaboradora de Cinemex. Yo he estudiado un poco el tema de ciencia y tecnología, en particular el de biotecnología, y tengo conocimiento que la UNAM, por ejemplo, en el campo de biotecnología, ha ya tenido convenios con empresas, y seguramente también en nanotecnología, nuevos materiales, etc. Por lo cual pues no es algo nuevo para la universidad, ya para los convenios anteriores, pero en esta parte de las precauciones que debe tomar la UNAM al momento de firmar convenios con una potencia económica, yo creo que se puede recuperar esa experiencia, mejorarla. Digamos que no es algo donde empezamos de cero, pero en general lo que se ha observado es que las empresas, no específicamente chinas, sino en general, recurren a las universidades. Son modelos ya que se han seguido en Estados Unidos y en otros países para hacer alguna parte del proceso. Generalmente la que se refiere
propia investigación básica, ¿no? Aquí yo creo que son convenios que pueden ser provechosos también para la universidad, porque a veces ellos proveen de equipo, a veces financian proyectos ya que tienen los investigadores, a veces incluso los contratan a los estudiantes. Entonces yo creo que dependiendo de la manera en que se hagan los convenios puede ser perjudicial o provechoso. Creo que es importante cuidar ahí el tema de propiedad intelectual y el que se reconozca. Hay universidades en Estados Unidos, en China, que la propia universidad tiene la patente de ciertos desarrollos y pues yo creo que pues sí hay que ser muy cuidadoso, pero que tampoco hay que satanizar esa parte de la colaboración entre la iniciativa privada y la universidad. Solamente pues hay que asesorarse bien, ver que realmente haya una transferencia de tecnología o de know-how, algo que sea en beneficio de la universidad y el desarrollo de los investigadores. Pues nada más, la parte de la última pregunta, ¿cómo interesar a los alumnos y académicos en la cultura y las oportunidades que ofrece China? Bueno, en una conferencia anterior hablábamos de la cultura como parte de ese soft power, como una forma de embajadores, ¿no? de estos intercambios entre naciones. Y pues yo creo que esa sería una muy buena oportunidad, la película, los intercambios deportivos, de ciclos de cine, que nos permita también conocernos más entre culturas. Esa sería mi aportación desde mi punto de vista. Buen día, Federico. Jaime Lorenzana, posgrado en Economía. Quiero abordar la segunda pregunta y tocar tangencialmente la primera. Sobre la segunda pregunta, una respuesta sería, todo depende del diseño institucional que estemos manejando. Bien. Si vamos a hablar de hasta dónde podemos cumplir los acuerdos, tendríamos que contemplar que los acuerdos implican elementos económicos, sociales, institucionales, culturales y de formación de capital humano. Entonces, hasta dónde podemos responder y cumplir los acuerdos tiene que tener un amplio margen de juego y tiene que estar avalado en un diseño institucional. Una propuesta que desde luego es propia sería retomar las experiencias comerciales y hacer un fondo mutuo China-México para que en dado caso que un proyecto o una asociación o una cooperación entre entidades chino-mexicanas falle, haya una compensación económica adecuada. Esto vinculado con elementos organizacionales y de conducta que sancionen severamente el incumplimiento y la falla de cualquiera de las partes que no cumplan. Y retomando la primera pregunta, con base en el diseño institucional, quisiera retomar un ejemplo del Laboratorio Nacional de Investigación en Cómputo de Berkeley. En Berkeley están desarrollando tecnologías para Huawei, para Siemens, para IBM, para Facebook. Están desarrollando todo lo que es el cloud computing, el big data, y están manejando un nivel de compromiso que se extiende a miles de millones de dólares, con una implicación que están formando a los ingenieros mejor pagados en la historia del mundo. Entonces, creo que sí hay que tener precauciones, pero las precauciones con diseños institucionales adecuados pueden generarnos un enriquecimiento amplio. Y desde luego va a haber muchos fracasos en las cooperaciones y los fracasos los tenemos que ver como son, como experiencias de aprendizaje y no como elementos políticos. Tenemos la tendencia en México a ver como fracasos políticos para apuntalar al académico, sobre todo al académico o a la persona que promovió el proyecto, para destituirlo o para restarle validez en su campo. Y cuando estamos en esa vinculación de incentivos que van en contra de la productividad y de la adquisición de experiencias, obviamente estamos perdiendo competitividad. ¿Algún otro comentario? Bueno, nuevamente Amiela González. Yo que también tuve la experiencia de ir a intercambio China por un
hacer, principalmente con respecto a los alumnos. Es muy difícil llegar a China solo y decir a la buena de Dios, ¿no? A pesar de que uno vaya como intercambio y pues ya tenga cierta información, pero realmente llegas allá y yo, por ejemplo, no tenía apoyo de ninguna institución. Pues gracias a Dios tuve la suerte de conseguir compañeros de mi nacionalidad, porque tampoco soy mexicana, y ellos fueron quienes me guiaron y me informaron cómo era el proceso de cómo sobrevivir incluso de la burocracia de la universidad, porque uno llega a la oficina y bueno, sí, ya estás inscrito, pero realmente ni estás inscrito, ni sabes a qué banco ir, si te enfermas es horrible, o sea, realmente es difícil, es una cultura difícil, es difícil llegar a China, y más aún si no tienes como una certeza de que va a haber alguien que te va a apoyar. Incluso ellos que iban con becados del Consejo Chino y que se supone que tienen una oficina de apoyo también, o sea, el apoyo realmente era entre ellos mismos, no de la oficina, porque llegabas a la oficina y te decían, no sabemos, pregúntale, ve a la oficina tal. Y iban a la oficina, no, los que tienen que saber son los de la otra oficina. Y así estaban y te tenían en con un pivote de ping-pong que no sabías a dónde ir. Entonces creo que en parte es eso también, o sea, realmente asegurar que el alumno tiene un apoyo allá. Y además de eso, pues sí concuerdo con mi compañero de lo de la información. Sé que China es un país bastante restrictivo en base a la información, pero creo que también depende de la universidad, porque por ejemplo en la Universidad de Shanghai, para los investigadores y los alumnos habían ciertas computadoras donde tenías acceso a bases de datos internacionales. Entonces creo que también depende de cada universidad. Y los alumnos de comunicación, los alumnos chinos de comunicación incluso tenían acceso a Facebook, pero eran nada más en las computadoras de los laboratorios de la universidad. Entonces pues también depende de lo que estás estudiando, de lo que vas a hacer y de la universidad. Me imagino también porque la universidad es bastante internacional. Pero básicamente eso, o sea, como una equidad en lo que realmente le estás aportando como derechos al alumno cuando se va de intercambio, porque sí es bastante difícil llegar allá. Bueno, pues muchas gracias por sus intervenciones. Lo que nos llevamos aquí ya algunas notas de lo que han estado diciendo. Sobre esto último, hemos tenido noticias de esto, ¿no? O sea, la dificultad que es llegar y desenvolverse en China hasta para comprar la primera vez algo de comer, pues es algo muy, muy complicado. Parte de la iniciativa de la UNAM de establecer un centro en Beijing era esto, es decir, llegar, cuando uno viaja, desde luego si es en Beijing, uno viaja y tiene la posibilidad de llegar a la UNAM, y en la UNAM hay cursos también como de introducción al país, en donde tú puedes empezar a comprender algunas de estas cosas elementales, y además tienes un apoyo y tienes un teléfono a quien hablar en el momento en el que hubiera una duda o una emergencia. Entonces esto permite que, bueno, de alguna manera sea más tersa la transición en una movilidad a un país tan complejo como China. Esta es la idea. Seguramente se puede seguir mejorando y a lo mejor se puede difundir de manera que esto también pueda ser en línea, ¿no? Para que uno no tenga que estar necesariamente en las universidades alrededor del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, sino que pueda ser en otros lugares. Pero bueno, todas estas cosas, gracias por los comentarios, los vamos a tomar en cuenta. Esta es la parte que nos enriquece más. Les voy a pedir también que siga abierta la posibilidad de que nos hagan sus comentarios. Hay al correo que está en nuestra página, que es info@global.unam.mx, ¿no? Está, luego siempre ahí lo van a ver, y nos hagan todos sus comentarios, porque justamente de esos comentarios es como vamos a mejorar. Pues yo les agradezco muchísimo la invitación, otra vez la reitero. Estamos aquí dispuestos a venir cuantas veces nos inviten, sobre todo para preguntarles cosas más que para responderles, pero siempre pues queremos tener este vínculo abierto con la Facultad de Economía, en particular con este centro que tiene tantísima actividad que pues pone a la UNAM en un muy buen papel siempre en el plano internacional. Muchas gracias.
Bueno, son detalles. Yo de nuevo agradezco mucho a Federico en fin, yo creo que la UNAM está hoy en día en una situación verdaderamente envidiable en lo que respecta a becas. Digo, uno no puede ser juez y parte, pero por ahí muchas veces uno le gustaría decir, oye, pues me tomo 2 de esas becas, realmente es envidiable, ¿no? Sin comparar y sin decir nombres, pero claro, muchas otras universidades privadas, claro, que exigen uno continuar pagando la colegiatura donde estás, más lo que se acumule para ir a China, ¿no? En la UNAM las becas son austeras, discretas, pero suficientes, nos consta porque han participado una cantidad de estudiantes, ¿no? Entonces, tomen la iniciativa, la invitación a la cual nos invita Federico. Es realmente muy entusiasmante ver toda esta cartera, uno diría, de universidades. Yo solo incluiría un aspecto, y a muchos de ustedes que están interesados en ir a China, yo destacaría como académico la perspectiva académica, es decir, irse a China no es una cuestión administrativa burocrática, sino que fundamental es con quién vas, ¿no? O sea, entre esta cartera de 20 y pico de universidades, pues requieres de una persona de carne y hueso, el señor XYZ, que te va a recibir, ojo, no va a estar 24 horas dispuesto a ver si te cayó mal la comida o no, pero requieres de una contraparte académica. Y si no tienes esa parte académica y solo te quedas en la parte administrativa funcional, ya me dijo la DGCI que voy, pues ahí voy. ¿Y dónde está el comité de bienvenida? Pues no hay, ¿verdad? Entonces, vean las experiencias, yo les diría ahí muy concretamente, de la DGCI, pero también de Sechimex, ¿no? Ahí hay que comparar estadísticas. Digo, el programa de becas de la Ciudad de México, China, que te estamos dando ahí, Federico, del 2007 al 2013 envió 43 becarios, que imagínate, si tenemos 19 acá, tenemos 200% más de becarios de la UNAM. Entonces ahí sería importante, en fin, hacer un esfuerzo puntual, porque me parece que la UNAM ha hecho mucho más, y sobre todo de prepararse. O sea, existe ahí alguna precaución. Yo diría, no necesariamente, pero siempre y cuando estés como institución preparada y tengas muy concretito qué es lo que quieres. Yo sé que tienes que salir corriendo, pero por ejemplo el Sechimex y personalmente el año antepasado apoyamos a la UNAM para no irnos por las ramas, para que Huawei firmara un acuerdo con la Facultad de Ingeniería, ¿no? Desde entonces yo no he sabido qué ha pasado, y Huawei pues no es cualquier changarro, y me parece que el tema no es un tema legal administrativo, sino que es un tema, yo diría, sobre todo académico. Es decir, como académico, como institución académica, ¿qué se le puede pedir y qué es de interés para la UNAM hacia Huawei? Me queda muy claro lo que Huawei quiere de la UNAM, pero no me queda para nada claro el tema legal administrativo. Pues bueno, eso hay que cumplir, si no se cumple pues hay problemas, pero la capacidad técnica, tecnológica de ofrecer apoyos a la UNAM por parte de Huawei son enormes. Yo diría ahí, habría que, en fin, crear un grupo de gente que sabe sobre el tema, tanto para limpiar instituciones en fin, con la cual estamos convenios que por ahí nos sirvan, pero desde una perspectiva institucional que nosotros tenemos de Huawei, porque si no hay claridad al respecto, pues no nos quejemos que en 10 años pues nos dejen sin los huesos, ¿no? En fin, creo que ahí hay un enorme expertise, siempre y cuando nos inviten de nuevo a las propuestas que hicimos hace 2 años y después uno ni se entera qué pasó, ¿no? Muchas gracias. Bueno,